La selección mexicana tiene una tarea muy compleja en la edición presente de la Nations League en el área de la CONCACAF. ¿Por qué? Porque tiene un partido no solamente contra un rival complejo, dinámico e importante como lo es Canadá, sino que también tiene este partido en donde tiene que luchar contra sus fantasmas y lo que ha sopesado bastante en las últimas direcciones y directrices de la selección mexicana. Recordemos que esta Nations League le ha ido muy mal a la selección mexicana y es que ha recibido muchas humillaciones y han sido múltiples las pocas hazañas que ha logrado en cuestión de éxito la selección mexicana, que de hecho no ha ganado ninguna Nations League. Entonces hoy el Vasco Aguirre tiene una tarea muy importante y también los jugadores, entendiendo que se van a enfrentar a una selección nada sencilla, una selección que tiene jugadores top en cada una de sus posiciones, la situación de Eustaquio, la situación de Osorio, el propio Buchanan, ¿por qué no mencionar a los dos líderes y jerarcas de esta selección de la hoja de Maple? Estoy hablando el caso concreto de Alfonso Davies y el delantero que hoy en día se lo está peleando todo mundo, Jonathan David. Pero hoy, más allá de todo esto, que ya puede ser parte fundamental de ver cómo este proceso del Vasco Aguirre lo podemos determinar, es necesario que la selección mexicana llegue a la final del Final Four. Sí. ¿Por qué? Porque es la obligación del tricolor. Hay que entender que el proceso actual de Javier Aguirre se ha visto envuelto entre buenas y malas actuaciones. Si bien solamente ha tenido 2 partidos hasta hoy de carácter oficial, hay que contar también la situación de los partidos amistosos contra Nueva Zelanda, contra Canadá, contra Estados Unidos y los 2 partidos contra rivales de, pues bueno, de la Conmebol. Estamos hablando del Internacional de Porto Alegre y también el caso concreto de River Plate. Más allá de todos estos partidos, de estos números y de estos resultados, creo que es importante mencionar que con ganas, sin ganas, con mérito, sin mérito, ha habido cierta innovación, cierta configuración y se ha tratado de llevar y de traer a jugadores que quizá no eran tan conocidos o quizá no vislumbrábamos una oportunidad. Estoy hablando del caso de Efraín Álvarez, estoy hablando del caso del propio Lira y estoy hablando también de Jeremy Márquez, en fin, una cantidad de jugadores que parecía que con otros trabucos, que con otros seleccionadores estaban olvidados, quién sabe si por el poco proceso, la poca afinación. Lo que es una realidad es que Javier Aguirre, ante la necesidad, ante las circunstancias, ante la negativa de varios conjuntos en la Liga MX, ha optado por tratar de tener jugadores de una edad, tanto en la selección como de una edad en general, que quizá no eran tan predispuestos y quizá no eran legibles ante los ojos de los aficionados. Hoy, vuelvo y repito, la carga de responsabilidad que tiene Javier Aguirre es importante porque ya estamos en un ámbito y en un parámetro oficial. Más allá de que esta competitividad se le ha cargado bastante a la selección mexicana, y a qué me refiero es que le ha costado mucho trabajo porque la selección de las barras y las estrellas ha sido el integrante, ha sido el verdugo del equipo mexicano. Hay que entender la situación de que Canadá muy probablemente va a querer copiar y va a querer llegar a la final contra un posible Estados Unidos que está determinante y que hoy por hoy, en cuestión de números, en cuestión de performance, en cuestión de jugadores, es la mejor selección del área de la CONCACAF. ¿Qué va a pasar para este partido? Pues bueno, se tiene la esperanza de que la mano de Raúl Jiménez y el propio Santiago Jiménez se pueda al menos conectar esta posibilidad de tener 2 delanteros, algo que ya se probó en el partido contra Nueva Zelanda y también contra el Inter de Porto Alegre, en donde terminan saliendo las cosas bien, pero que también es una duda y que también al no practicar y al no tener tanto roce con los jugadores, pues es más complejo y es más complicado el querer fomentar una nueva idea de juego per se, a que es algo de lo más cotidiano jugar con dos nueves, porque es una estrategia muy arcaica, es una estrategia que a pesar de ser vieja no es
poco confiable, al contrario, es muy confiable y si la sabes utilizar no es un recurso, es una estrategia primordial. Ahora, la selección mexicana, ¿cómo va a jugar? ¿Cómo va a adquirir esta expertise, este conocimiento y esta posibilidad de acceder a la final? Bueno, pues necesita jugar con carácter, necesita jugar buen fútbol y necesita, además de proteger ese resultado, empezar ya a tener pasos determinantes para lo que viene siendo el otro año, porque ya el Mundial está a la vuelta de la esquina. Independientemente de lo que se haga contra Túnez, independientemente de lo que se haga contra Suiza, de lo que se pueda hacer con otros partidos, tanto de la Copa Oro como de las próximas enfrentamientos de la selección, es una realidad que hoy por hoy en lo que se tiene que concentrar la selección mexicana y en este caso el Vasco Aguirre es en tratar de que el equipo mexicano mejore y se perfile para ser un candidato pues al área de la Conca Champions. Recordemos que se va a enfrentar ante Canadá, un Canadá que fue el equipo que alzó la mano y que llegó más lejos que cualquiera eliminando a Venezuela y también poniendo en muchas complicaciones a la selección de Argentina. Hay que recordar eso y hay que reconocer eso. Entonces, hoy la selección de Canadá no es cualquier selección improvisada, no es cualquier selección que te va a jugar con ánimo nada más y que te va a jugar porque eres la selección mexicana. No, te va a jugar una selección que tiene buenos jugadores, que tiene un buen entrenador, que tiene una idea de juego, una filosofía de juego que se ha llevado y que se ha tratado desde hace mucho tiempo. Me atrevo a decir desde el 2019 para acá. Entonces es una selección que te va a costar mucho trabajo sacar el resultado. Si bien, vuelvo y repito, en el parámetro y en el preámbulo de lo que fue el partido contra Honduras, se pueden rescatar y resaltar ciertas situaciones en pro de lo que es el estilo de juego y lo que predomina el Vasco Aguirre y más que nada en el partido de vuelta, porque el partido de ida fue un horror, fue terrible, fue espantoso, en donde Honduras, si no clavó 4 goles, fue por su poca calidad frente al arco y también porque hay jugadores que en estos momentos están en esa intervención entre la madurez futbolística en selección y madurez futbolística con sus propios clubes. También hay que entender eso, la situación de que Honduras, siendo una selección no predominante, te complicó en mucho el partido de ida. El partido de vuelta se tiraron para atrás y eso ayudó a que el seleccionado mexicano y al que el combinado azteca lograra esa jerarquía y ese resultado tan abultado. Sí ha habido ciertos partidos en donde se ha integrado esa ilusión y esa perspectiva. Fue contra el Inter de Porto Alegre, la vuelta contra Honduras justamente la Nations League y por supuesto el partido contra la escuadra de las Barras en las Estrellas, celebrado en Guadalajara en el Estadio Akron. Son los partidos más relevantes y donde podemos ver el perfil de lo que uno quisiera ver y observar categóricamente de la selección. Pero hay 3 detalles en cada uno de estos partidos. Estados Unidos no jugó con sus titulares. Número 1, tú jugaste con tus titulares, pudiste haber goleado y no fue así. Por las equivocaciones, por el propio arquero, etc. El partido contra Honduras en la vuelta, tenías la obligación de tener un resultado jerárquico y también te dio la oportunidad el hecho de que Honduras estuviera tirado para atrás y ojo, tuvo 2 oportunidades para cerrar el partido, no las aprovechó y aún así tú saliste pues ya con la necesidad de golear, pudiéndolo haber hecho desde el partido de ida, pero bueno, y el otro partido, el otro enfrentamiento contra el Inter de Porto Alegre, que lo que nos deja con esta ilusión y esta forma cautiva de expresión y de simbolismo para con los jugadores mexicanos jóvenes es eso, que se perfilaron, pusieron frente, hicieron un partido muy bueno contra el Inter de Porto Alegre, que jugó con sus estrellas, que no jugó con cualquier petardo, jugó con lo que va a jugar no solamente en el Brasileirao, sino también en la propia Libertadores, donde está aspirando el equipo de Porto Alegre. Y acá está la situación en donde los jugadores mexicanos sacaron ese orgullo ante la intempestiva negativa de varios equipos y también las bajas importantes que tuvo la selección mexicana para enfrentar dicho enfrentamiento, vaya la redundancia. La realidad es que hubo mexicanos que alzaron la mano y que ahorita están alzando la mano para que el Vasco Aguirre los voltee a ver en este gran periplo que será hasta el Mundial del 2026. Hoy, o mejor dicho, mañana, se perfilan muchas circunstancias, muchas situaciones. Si el equipo de México gana, pero las formas quedan a deber, va a ser un tache para el Vasco Aguirre. Acá ya no
es nada más el que si ganas, el que si ganas por un gol, no. También son las formas, también es el cómo, también es el porqué y todos los derivados adjuntos a una posible victoria, un empate o una derrota, no solo en la parcialidad, sino en lo general. México tiene una responsabilidad inmensa, la selección mexicana tiene esa obligación para poder perfilarse a la final contra muy probablemente el rival que será Estados Unidos, por su forma, por su estilo, por su categoría, y el Vasco Aguirre hoy ya empieza la evaluación. Hoy ya empieza la evaluación. Si no puede acceder a la final contra Canadá, o mejor dicho, ganándole a Canadá y tratando de llegar a la final contra Estados Unidos, yo creo que ahí van a haber muchos problemas y muy probablemente se vaya a hacer este meollo, este chisme, que hasta ahorita es un chisme bananero básicamente, pero muy probablemente no estemos alejados de que Jardín aproveche la oportunidad tras el tricampeonato y tras una forma y un fomento que forjó con el equipo de Cuapa. Muy probablemente veamos a Jardín como seleccionador del equipo tricolor, si es que el Vasco Aguirre no cumple no solamente con ganarle a Canadá, sino también con las formas. Una selección muy compleja, la de Canadá, y que se conjunta con la incapacidad, la poca revolución, la poca solvencia y la preparación descoordinada que a veces suelen tener los jugadores mexicanos ante este tipo de partidos, ante este tipo de rivales, que con mejores formas, con mejores jugadores, con mejor fútbol, pues te pueden dar esa sorpresa. El Vasco Aguirre tiene mucho que hacer de vísperas al partido de mañana. Nos vemos, queridos amigos, cuídense mucho, hasta la próxima. México-Canadá, partido de ida en la Nations League de la CONCACAF.